De nuevo, un cordial saludo para todos. Les doy la bienvenida a este espacio de intercambio de conocimientos, creyendo que es nuestro último encuentro del 2018, en estos que se han llevado a cabo consecutivamente cada mes durante todo el año, hablando de esquemas de promoción de salud, de prevención de la enfermedad, y hoy con un tema que es de mucho interés, más en fin de año, donde nos cuestionamos, bueno, qué también nos vamos a alimentar, cuáles estrategias vamos a implementar para que ciertos alimentos, cargas de carbohidratos, el alcohol, no afecte de manera negativa a nuestro funcionamiento orgánico. Pues de manera obligatoria debemos darle relevancia, importancia, ponderar al hígado, conocer un poco de esta glándula, interpretar muy bien cuál es su funcionamiento, porque esto sí es de alta relevancia, cómo es que funciona, por qué es que es tan prioritario, porque es que se ha ganado una fama de que está relacionado con diferentes patologías. Quiero iniciar con una reflexión. Cada uno de ustedes piense un poco acerca de esta frase. La ausencia del hígado o su falta de funcionamiento es incompatible con la vida. Esa es la premisa número 1 de la noche de hoy. La ausencia del hígado o su falta de funcionamiento es incompatible con la vida. Esto lo rezan todos los libros de gastroenterología, los enfoques especializados de patología, y se comprueba cuando un paciente disfunciona en más del 80% de la glándula hepática, como es un paciente con cirrosis hepática o con cáncer de hígado, pues son pacientes que también en el cual existe una disfunción por encima del 90% de todo su sistema orgánico. Hay una disfunción del sistema nervioso, sistema cardiovascular, renal, en fin, todo se compromete por esta disfunción hepática. La realidad entonces es que debemos entender que de tener un hígado sano, funcional, a pasar a una transición patológica, depende también la salud de todo el organismo. Cuando tenemos esta glándula en muy buen funcionamiento, pensando 1.500 gramos, optimizadas sus más de 186 funciones que tiene él relacionadas no solo con actividad de síntesis de colesterol, de triglicéridos, neutralización de toxinas, sino que tiene que ver con la función integral de órganos, de sistema endocrino, hormonas, intermediarios químicos a nivel del sistema nervioso, o sea que es toda una interrelación multifuncional relacionada con esta glándula. Cuando ella toma este aspecto por la acumulación de depósitos grasos, por la fibrosis o la destrucción celular que estos inducen, no solo mengua su capacidad funcional, sino que también se proyecta en diabetes, colesterol, triglicéridos altos, persistencia de la obesidad, trastornos vasculares periféricos, alteraciones en la función cognitiva. Entonces, todos estos están relacionados precisamente con esa disfunción hepática. Empecemos entonces a entender un poco de estas funciones hepáticas. ¿Qué es lo que pasa realmente cuando ese hígado deja de funcionar? ¿Cuáles son las premisas más importantes que también empiezan a alterarse a nivel orgánico? Como ya se los mencionaba, de las funciones basales del hígado más importante es mantener el equilibrio en síntesis de colesterol en todo el organismo. El hígado mantiene una base de esta estructura grasa y sobre todo aportando y manteniendo el equilibrio en la membrana celular. Es quien sintetiza los triglicéridos, quien metaboliza los carbohidratos, o sea, cuando ingresa azúcar al cuerpo, es el hígado el primer reservorio calórico, el que sintetiza el glucógeno, que es la forma como se guarda la glucosa, y también cuando hay privación del consumo de alimentos, es el hígado el que saca estas reservas calóricas para abastecer al paciente. Sintetiza la albúmina, que es la proteína número 1 en nuestro organismo, es la que mantiene la densidad plasmática, y cuando empieza a declinar la función de albúmina, como pasa en el paciente con cáncer hepático, con cirrosis, estos pacientes presentan deterioro cognitivo, presentan alteraciones vasculares, en fin, un sinnúmero de trastornos. Es el hígado el que produce las lipoproteínas. ¿Qué son las lipoproteínas? Lo que ustedes en un perfil lipídico ven como HDL, LDL, VLDL. Son las proteínas que transportan las grasas en nuestro organismo y son las que condicionan a su vez
el riesgo cardiovascular. Cuando un paciente tiene el HDL o la lipoproteína buena, cardioprotectora alta, este paciente tiene muy baja probabilidad de infarto agudo de miocardio, puesto que el HDL es esta proteína que transporta las grasas de las arterias hacia el hígado para ser excretadas del cuerpo. Por el contrario, si observamos que está la lipoproteína de baja densidad o LDL alta, es muy probable que el paciente tenga un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular, y esta lipoproteína es la que transporta internamente las grasas y las lleva hacia la arteria. Es por esto que está implicada en el desarrollo de aterosclerosis o las montañas grasas que se forman y condicionan a patología cardiovascular. También es el hígado el que tiene que ver con la cascada de coagulación, el que mantiene la estabilidad de respuesta plaquetaria, que nuestra sangre tenga una densidad, que no se coagule más de la cuenta, ni tampoco esté muy líquida. Y un último punto muy importante, de gran relevancia a nivel hepático, es la síntesis de aminoácidos no esenciales. Recuerden ustedes que los aminoácidos se dividen en esenciales, los cuales el individuo para sobrevivir debe consumirlos, y los no esenciales que el cuerpo tiene la capacidad de sintetizar. Pues precisamente es en el hígado donde se mantiene la síntesis constante de estos aminoácidos, y por eso es que digo, funciona este hígado y funcionan el resto, porque los aminoácidos tienen que ver con tiroides. La tiroides funciona con un aminoácido que es la tirosina. Si esta no está, pues ella no funciona adecuadamente. La fosfatidilcerina, la serina es un aminoácido que entra a conjugarse para la síntesis de acetilcolina en el cerebro y de otros neurotransmisores fundamentales para la memoria, para el raciocinio, para la inteligencia. Los aminoácidos tienen que ver con la síntesis de hormonas, por eso es fundamental para el funcionamiento de los testículos, como es la arginina y el aspartato, que promueven la síntesis de testosterona, y otros intermediarios en la síntesis de estrógeno y progesterona. Es por esto que el hígado tiene que ver en conjunto con todos los órganos y sistemas, además de su papel desintoxicante. Una de las relevancias funcionales más trascendentales que tiene el hígado es la desintoxicación del organismo. El hígado tiene que ver con el metabolismo del etanol, que son intermediarios de síntesis de alcohol. El hígado también tiene que ver con la neutralización de toxinas, toxinas que entran del medio ambiente, ya sean inhalados, que también pasan al torrente circulatorio, o ingeridas. Tiene que ver con el metabolismo de fármacos. Mire, hace poco leía un estudio muy interesante y quiero dejarles también esta inquietud de que uno de los elementos más inocuos, y quiero ponerle unas comillas grandotas, de los medicamentos que existían y que se consumían con mucha frecuencia era el acetaminofén. Por no estar vinculado el acetaminofén con la úlcera gástrica o con otro tipo de patología digestiva, se estaba ponderando como un medicamento extraordinario y completamente inocuo. Pues resulta que no. El acetaminofén, o una submolécula que es el paracetamol, se metaboliza en el hígado y se excreta a través del riñón. Cargas excesivas de paracetamol o de acetaminofén pueden generar modificaciones inflamatorias crónicas a nivel hepático. Y esto no es por el acetaminofén o el paracetamol, es por la sumatoria de condicionantes tóxicos como el tabaco, el abuso del licor, el abuso de alimentos procesados. Todo esto influye no solo en la función hepática, sino en su capacidad de metabolizar dichos fármacos y de inhibir el daño intrínseco que estos pueden ocasionarle. O sea, en otras palabras, el hígado nos ayuda con nuestras toxinas y a su vez tiene la capacidad de protegerse. Transformar el amonio, que lo consumimos y que además es un intermediario metabólico de las proteínas, en urea, y mantiene también nuestro cuerpo libre de bilirrubinas. Esto es algo fundamental para la supervivencia humana. Por eso me veo obligada a describirle paso a paso, uno a uno, cada una de las funciones hepáticas, para que ustedes reflexionen el por qué no solo preservarlo, sino por qué acontecen diferentes patologías. Nosotros somos bastante tercos en todo lo que tiene que ver con equilibrio orgánico.
Nos dicen que la proteína animal sobrecarga el sistema intestinal y hepático, pero igual la consumimos. Los carbohidratos refinados, como el pan blanco, el pan de ono, pan de yuca, el azúcar, estos generan también una sobrecarga calórica a nivel orgánico y generan una sobresaturación a nivel hepático. Entonces, todo esto tiene que ver también con nuestra elección, con nuestro libre albedrío, y es ahí donde empieza de manera transicional muchas de las patologías como hígado graso, síndrome metabólico, cirrosis y cáncer de hígado. Estos son de los alimentos que se han rotulado por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial Panamericana de la Salud y autoridades como la FDA como altamente hepatotóxicos. Las carnes de animales, sobre todo res y cerdo, son las que tienen mayor indicador de toxicidad, pero cuando se fritan y se condimentan, todas las carnes, el pollo y el pescado pueden entrar en la misma categoría. Los carbohidratos refinados, los fritos con harinas, o sea, una harina frita, esto también genera mucha mayor carga, no solo de grasas trans, sino de carbohidratos muy difíciles de manejar. Las gaseosas carbonatadas, el queso, los lácteos, todos los derivados de la leche también tienen gran impacto en la función orgánica. Por eso es muy importante cuestionarnos acerca de cómo es que estamos estableciendo una rutina alimentaria y si esta está acorde con la función del hígado. Porque muchas veces decimos, ok, el síntoma que tengo es porque definitivamente abusé de las grasas, abusé de los procesados, de los alimentos irritantes, pero les cuento que el hígado tiene cierta tolerancia, él tiene la capacidad no solo de metabolizarnos, sino de neutralizar los elementos potencialmente nocivos y tóxicos en nuestro organismo. Pero cuando este ya no funciona bien y cuando su aliada, la vesícula biliar, no lo hace de igual forma, de manera adecuada, empezamos a generar procesos no solo irritativos locales a nivel digestivo, sino manifestaciones como reflujo gastroesofágico, síndrome dispéptico, que es la distensión, el dolor en la boca del estómago y esa sensación de que no se están absorbiendo adecuadamente los nutrientes, que no se están tolerando adecuadamente los nutrientes, puede estar relacionado con hígado graso y con disquinesia biliar, un fenómeno que estaremos hablando más adelante. Otro de los abusos, aunque hemos hablado aquí que el hígado nos colabora y además es uno de los más importantes responsables del metabolismo del etanol, cuando abusamos de esta sustancia generamos también una sobrecarga funcional y puede llevar al deterioro definitivo e irreparable de la célula hepática. El alcohol hasta hace unas décadas, yo diría una década, 15 años tal vez, era la principal causa de cirrosis y de cáncer hepático, porque eran unos etanoles que no estaban adecuadamente destilados o porque definitivamente se caía en el abuso de esta sustancia. Actualmente, por encima del alcohol está la mala alimentación, que es lo que conocemos como cirrosis o hígado graso no alcohólico. El hecho de tener obesidad, de consumir altas cargas de carbohidratos refinados, de grasas saturadas, está implícito también en un deterioro funcional muy significativo a nivel hepático y en ocasiones, en la mayoría de los casos, irreparable, como es el caso de la cirrosis y del cáncer hepático. Cuando hablamos de alcohol, hay uno social, tal vez de diversión, en altas proporciones, pero cuando se llega a una rutina de hábito, o sea, un consumo constante del licor y llevarlo además hasta la embriaguez, esto garantiza una hepatotoxicidad mucho más acelerada, mucho más de gran impacto, como lo llaman los hepatólogos. Los franceses, voy a poner un ejemplo que de pronto es discordante con nuestra cultura, pero es una realidad. Los franceses consumen el fermento de las uvas o de algunas frutas con altas cargas de flavonoides, pero también con residuos de etanol. El hígado tiene la capacidad de neutralizar el etanol y digamos que por los flavonoides se compensa un poco la activación de ciertos intermediarios antioxidantes y esto genera muchos beneficios en los pacientes. Pero en nuestra cultura, los derivados de la caña u otros alcoholes por fermento de etanol están generando un deterioro muy significativo de la función antioxidante del hígado. Quien rescata al hígado es una enzima y para los que estén muy interesados tomen nota para que la lean y amplíen de este tema. Es la glutatión peroxidasa. La glutatión peroxidasa es la enzima antioxidante que tiene la capacidad de neutralizar
los principales agresores del hígado y mantener viable la función hepática. Esta glutatión peroxidasa no solo permite la renovación celular, sino a una escala muy alta que el hígado no se deteriore. Por eso, cuando expongo esta diapositiva, expongo dos condiciones. El hábito continuo del consumo de alcohol, todos los días, día de por medio, o quienes establecen una rutina jueves, viernes, sábado y domingo, ¿sí? O sea, jueves, viernes y sábado consumen licor, tal vez comparten, asisten a fiestas y el domingo se desenguayaban con una cerveza. Esto es un hábito y sobre todo los que me están escuchando aquí en el Valle del Cauca, en Cali, saben que es un hábito muy regular. Jueves, viernes y sábado la rumba y el domingo el desenguayabe con cerveza. Entonces esta es una sobrecarga de intermediarios etanólicos que el hígado no va a poder metabolizar, no va a poder neutralizar y esto es lo que está generando un deterioro sostenido. Actualmente, vemos pacientes con estados precirróticos a los 37, 45 años, cuando la cirrosis era un hecho de los 80 años. Mejor dicho, el paciente no se da cuenta que la tenía. Actualmente sí, tenemos unos eventos ya de deterioro hepático significativo y muchas veces irreversibles a edades tempranas, pero es precisamente esto. Quiero que por favor le tomen una foto mental a este hábito continuado y a esto. Estos son los principales causantes de patología hepática crónica irreversible, tanto los carbohidratos refinados, los lácteos y todo el componente de proteína y grasa saturada, junto con un hábito regular del alcohol. Si yo aquí no ponderé mucho, pero también quiero darle, digamos, el rol de patotoxicidad al abuso de medicamentos, y esto tiene que ver con antibióticos, tiene que ver con analgésicos, tiene que ver con relajantes. En fin, abusar de los medicamentos también es un condicionante de riesgo para patología hepática degenerativa. Este es el hígado y es un hígado, digamos que funciona en conjunción con varios órganos, pero una de las principales estrategias funcionales del hígado es la vesícula biliar. El hígado es el quien produce las sales biliares, pero es la vesícula biliar quien concentra esta bilis y posterior a la concentración de esta bilis la envía hacia el duodeno. Esta bilis es responsable de la saponificación de las grasas, de que exista una dinámica de absorción y excreción de las mismas. Esta fotico coloqué aquí con doble intención, mostrarles este órgano accesorio que sufre varias patologías, pero de las más importantes son el cáncer de vesícula biliar, los cálculos que se conocen como colelitiasis y la disquinesia biliar. Esta tercera patología quiero mencionarla porque resulta que a usted le mandan porque siente gastritis, porque siente reflujo, porque le caen mal los lácteos, porque le cae mal el huevo o ciertos alimentos, le mandan una ecografía de hígado y vía biliar con el fin de descartar un hígado graso o cálculos en vesícula. Entonces, le mandan la eco, no sale ni hígado graso, no sale ni cálculo, y dicen tranquilo, no pasa absolutamente nada. Pues resulta que no. Se requiere un examen confirmatorio, se requiere una ecografía de hígado y vía biliar con test de Boyden. Cuando a usted le hacen una ecografía con test de Boyden, le están descartando que su vesícula biliar no funcione de manera adecuada. ¿Cómo es este examen? Usted va en ayunas, le hacen la ecografía de hígado y vía biliar, evalúan el hígado graso, evalúan que no haya cálculos y le dicen, bueno, señora, caballero, vaya y desayune. Le dicen desayune con lácteos, desayune con proteína animal, con carbohidratos y en media hora vuelva nuevamente. Entonces, cuando usted vuelve después de desayunar, le evalúan qué tanta bilis salió de su vesícula. Usted cuando le hicieron el examen en ayunas, digamos que tenía 50 centímetros cúbicos en su vesícula de bilis. Cuando usted volvió de desayunar y tiene los mismos 50 centímetros cúbicos, su vesícula no le sirve y debemos tratarla. Si después del tratamiento no se contrae bien o adecuadamente, hay que retirar la vesícula biliar porque literalmente estorba. La disquinesia biliar es que no se contrae la vesícula biliar, no envía la bilis hacia el intestino y esto genera reflujo, esto genera distensión, intolerancia a los alimentos y múltiples síntomas digestivos, incluido el estreñimiento. Lo ideal que es que si a usted en ayunas le hicieron el examen y tenía 50 centímetros cúbicos, cuando vuelva a desayunar tenga 5
o tenga 10 máximo, o sea que se haya eliminado, excretado de la vesícula biliar 40 centímetros cúbicos hacia el intestino. Este es un test de Boyden negativo, o sea, usted sí está eliminando adecuadamente la bilis hacia el intestino. Por eso, por favor, en las EPS, sobre todo es que tenemos estos problemas de que como que todo es económico, como que no prima el interés de la salud de los pacientes, cuando usted le manden una ecografía de hígado y vía biliar, dígale, doctor, ¿y no será prudente por mis síntomas de esta sintomatología recurrente a nivel digestivo un test de Boyden? Boyden se escribe B grande, o YDEN. El test de Boyden es el examen más fidedigno para evaluar la función de hígado y vesícula biliar. Es aquí donde la patología que uno quisiera jamás cursar es la cirrosis hepática. Es la disfunción, más del 90% del parénquima hepático o de la célula hepática. Y como les dije, la ausencia del hígado o su falta de funcionamiento, como es el caso de la cirrosis o del cáncer hepático, es incompatible con la vida. Y aquí es donde yo quiero hacer un alto. Si usted tiene un hígado sano, la idea es que lo mantenga de esta forma, aliméntese de manera adecuada, haga drenajes periódicos de hígado y no lo sature ni con tabaco, alcohol, medicamentos y mucho menos con alimentos ricos en carbohidratos y grasas. Si usted tiene un hígado graso, ¿sí? Como este que veíamos por acá, permítame, yo me devuelvo, por favor. Si usted tiene un hígado graso, usted tiene dos caminos, o limpia este hígado, porque existe el recurso para hacer una activación de las enzimas y permitir la salida de esos depósitos de triglicéridos, o usted aumenta la patología de hígado graso y si el hígado graso persiste, usted termina en este camino, o en cirrosis hepática o en cáncer de hígado. Entonces, la idea es entender que existen patologías reversibles y una de las más importantes es el hígado graso y es allí donde nosotros debemos implementar las estrategias de salud preventiva, estrategias correctivas a tiempo para trabajar sobre la función de hígado. Recuerden, cirrosis y cáncer son patologías irreversibles. El hígado graso es una patología completamente reversible y tratarla. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Por acá nos estaban saludando la señora Karen, la señora María Torres, Carlos también nos saludó. Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos. Ahora, permítame, por favor, dejar este habilitado. Muy bien. Patologías reincidentes de la vía aérea. Hace poco decía yo, bueno, si quiero dar un enfoque o hacer entender muy bien esto de las patologías recurrentes y además complejas de la vía aérea, como sinusitis, amigdalitis, faringoamigdalitis, como es la patología que ustedes están viendo aquí, debo hacerles entender muy bien. Primero, el hígado, dentro de sus múltiples funciones, es un extraordinario inmunomodulador. Tiene unas células que se llaman células de Kupffer. Las células de Kupffer tienen la capacidad de neutralizar agentes infecciosos. Resulta que cuando el hígado tiene una sobrecarga funcional, usted abusa de medicamentos, usted abusa del alcohol, usted le encanta la leche y el cerdo, ¿sí? Como muchas personas que cenan un lomo de cerdo con un vaso de leche. Yo pensaba que eso era como un chiste y resulta que un día fui a Medellín y hay personas que tienen estos hábitos, ¿sí? O el chicharrón bien frito con un huevo frito y un vaso de leche. Esto también pasa en algunas regiones de nuestro país. Esto implica que estas células de Kupffer, que son unos macrófagos, unas células gigantes que tienen la capacidad de comer bichos, de comer bacterias, de comer virus, agentes infecciosos y neutralizarlos y sacarlos de nuestro cuerpo, dejan de funcionar adecuadamente. Y esta es una de las manifestaciones primarias de la alteración hepática, que usted por esta sobrecarga funcional no tenga una buena actividad inmunológica. Esto es sumamente importante y debemos ponderar el rol inmunológico a nivel hepático. Y búsquenlo, por favor, para los interesados, para los acuciosos, ojalá y sea del equipo comercial de Hacking de Francia, que también tienen que estar muy bien enterados. Las células de Kupffer se escribe K-U-P-F-F-E-R. Las células de Kupffer son las responsables de mantener una dinámica multiorgánica optimizada. Otra de las causas de que se presente faringoamigdalitis recurrentes y esté asociada con hígado es el reflujo gastroesofágico a causa de un hígado graso o de la disquinesia biliar.
Correcto, así se escribe las células de Kupffer. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Nos dice Carlos, una proteína hipercalórica, ¿qué tanto puede saturar al hígado y cada cuánto se sugiere hacer el proceso de drenaje? Bueno, una proteína hipercalórica, Carlos, supongo que es de las proteínas que utilizan para el gimnasio. ¿A estas hace referencia? Es muy importante entender que estas proteínas, bueno, tienen proteína compleja, generalmente son vehículos lácteos, tienen proteína de soya y tienen una carga de carbohidratos muy importantes. En los pacientes que hacen ejercicio y tienen esta suplementación, yo diría que un drenaje cada 6 meses y estarlo evaluando. Si ya es un adulto, hay que hacer ecografía de hígado y vía biliar de manera periódica. Esta es otra manifestación asociada con el hígado y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con la piel y el hígado? Son asociaciones que de hecho lo plantea hace muchos años la medicina tradicional china con su argumento de los órganos emuntorios y también lo hace de manera muy justificada ciertas tesis a nivel gastroenterológico. Resulta que el sistema linfático del hígado es uno de los más complejos y también tiene un drenaje hacia el conducto torácico central. Cuando nosotros tenemos ciertas complicaciones a nivel hepático, se altera de manera importante también los drenajes linfáticos a nivel de piel, sobre todo en estas regiones de cuello y axila se pueden ver muy comprometidas. Por eso patologías como dermatitis atópica, psoriasis, acné, sobre todo este tipo, el acné inflamatorio, requieren en muchas ocasiones, y que lo hacemos todos los que trabajamos en medicina integrativa, de drenajes periódicos. Un paciente que a mi consultorio acuda por trastornos de piel siempre tendrá un esquema de desintoxicación, un esquema de desintoxicación de órganos emuntorios que tienen también que ver con toxicidad hepática y por supuesto planteamientos enfocados hacia esquema de antioxidación hepática. Esto es fundamental también trabajarlo desde la perspectiva hepática. Este es el acné rosácea. Observamos con mucha frecuencia esta patología dermoinflamatoria en damas en esta transición hormonal entre los 45 y los 50 años. Observamos que la acné rosácea tiene que ver con una tendencia inflamatoria en piel más enfocada hacia la glándula sebácea. Entonces, este tipo de patologías la manejamos con el drenaje de hígado. El drenaje de hígado optimiza la función de las células de Kupffer, también nos ayuda a mantener un proceso de desaturación de la glándula sebácea. Recuerden ustedes que la glándula sebácea tiene dentro de su estructura funcional colesterol, triglicéridos, ácidos grasos libres y escualeno. Cuando se mantiene optimizada la función hepática, hay una carga un poco más importante de escualeno, de ácidos grasos libres que se drenan fácil a través del folículo y no tienen problema con la saturación. Pero cuando el paciente tiene saturado su hígado, la glándula sebácea también genera una mayor carga de colesterol, de triglicéridos, y esto genera este tipo de respuestas inmunológicas anormales, que nosotros ya en el diagnóstico dermatológico sería un acné rosácea. Entonces también cuando el paciente presenta este tipo de inflamación, o la dermatitis seborreica, que es el enrojecimiento y la descamación en las alas de la nariz, en el pabellón auricular, en el entrecejo, en estos pacientes también debemos hacer un esquema de drenaje para regulación de respuesta inmunológica y también de saturación sebácea de la glándula. La señora Luisa nos dice, doctora, ¿qué se puede hacer si mi hígado no está sintetizando la proteína? ¿Cuál proteína, Luisa? Es muy importante porque cuando el hígado deja de sintetizar la albúmina, que es una de las más importantes, pues se deben hacer pruebas mucho más profundas porque puede ser que el deterioro sea muy significativo. Entonces es importante tener en cuenta cuál proteína, porque si la más importante es la albúmina y no se deja de producir, a no ser que existe una disfunción mayor al 60% de la glándula hepática. El señor Juan nos dice, las manchas de la cara, ¿qué incidencia tienen con los problemas de hígado? Bueno, hasta hace poco se creía que era más una relación de toxicidad general. Los pigmentos hacen parte de la migración anormal de los melanocitos hacia la capa de la unión dermoepidérmica, y esta filtración de la capa de la unión dermoepidérmica pueden generar pigmentos anormales. Pues resulta que uno de los estimulantes de migración de estos melanocitos es la tirosinasa, una enzima que activa la migración de estos melanocitos. Al parecer, cuando existe una sobresaturación hepática, aumentan los niveles de cobre en sangre y estos niveles anormales de cobre generan un estímulo de esta enzima que promueve migración de melanocitos. Entonces, sí está justificado, como les digo, en todos los casos.
de patología dermoinflamatoria, estoy estableciendo estos esquemas o estas rutinas de desintoxicación. Nos pregunta, doctora, ¿qué se puede hacer si mi hígado no está? Ah, bueno, listo. Ahora me estoy desintoxicando con desintoxaquímica tamarina. Bueno, muy bien, es una buena estrategia. La idea es conocer un poco cuál es la proteína, Luisa. Es muy importante que me cuentes cuál es la proteína que en este momento no está sintetizando de manera adecuada. Que no creo que sea la albúmina, porque ahí sí sería un poco complicado. Bueno, muchos saludos también, Alex, para ti. Un fuerte abrazo. La idea entonces es que entendamos todos estos procesos correlacionados. De los factores funcionales que les mencioné con respecto a la función hepática son los aminoácidos no esenciales. Hay unos que son fundamentales para la síntesis de neurotransmisores, para mantener la viabilidad de síntesis de neurotransmisores. Por eso está asociada la ira con encefalopatías, está asociada la ira y encefalopatías con trastornos de hígado. Cuando se llega a un trastorno orgánico complejo por alteración hepática, tiene mucho que ver o tiene un gran impacto con el deterioro del sistema nervioso central. Por eso es muy importante cuando vemos a pacientes con tendencia a la obesidad, con hábito de licor, como que no se cuida muy bien en la estructura nutricional y lo estamos viendo irascibles, que no tienen como una tolerancia a ciertas situaciones de tipo emocional, escudrimos un poco en su hígado, una ecografía de hígado y vía biliar, miremos qué tendencia tiene al hígado graso, porque es muy frecuente que con esta sobresaturación calórica hepática, con una disfunción hepática crónica, se reduzca la síntesis de aminoácidos, se dejen de neutralizar ciertas sustancias y esto influya sobre la síntesis de sustancias químicas cerebrales que tienen que ver con el bienestar. Nos dice la señora Luz, buenas noches doctora y a todos los participantes. Si mi colesterol y triglicéridos es normal, ¿por qué presento acné? La referencia que hice de colesterol y triglicéridos no son los que circulan en la sangre, señora Luz, sino que la glándula sebácea produce colesterol, triglicéridos, ácidos grasos libres y escualeno. Estos son los que se encuentran saturando de manera normal esta glándula sebácea y es muy importante hacer un drenaje hepático para disminuir precisamente esta sobrecarga sebácea a nivel de la glándula y optimizar su función. Bueno, me dice por acá, sí, la verdad me tocaría hacer un examen profundo ya que fue por un bioescáner, no sé qué tan confiable sea. Bueno, los bioescáneres son tamizajes, es muy importante evaluar, señora Luisa, qué otras están alteradas. Es muy importante hacer una evaluación más profunda. Bueno, por acá hay otra inquietud de la señora Mariluz. Doctora, por vida del hígado. Bueno, la hepatitis A es una hepatitis benigna, es una hepatitis que generalmente dan los niños, no genera una disfunción hepática crónica. Las que generan disfunción son la hepatitis B, la hepatitis C. La hepatitis C, de hecho, su C es de cáncer. La hepatitis B, con alta probabilidad de cirrosis y de cáncer. Pero sí es muy importante tener en cuenta los que han padecido de hepatitis A en la infancia, de que se tenga precisamente un esquema de drenaje periódico. No tiene que ser, más si este paciente es juicioso, no consume licor, no consume tabaco, es juicioso con los medicamentos y con la nutrición, pues uno dice, puede hacer un drenaje cada año, cada 2 años. Pero, señora Mariluz, si al paciente le dio hepatitis A y no se alimenta bien, consume licor, tabaco, pues es un paciente que debe, ya tiene una vulnerabilidad extra a nivel hepático. Permítame un momento, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, la idea es entender un poco, no, con mucho gusto, señora Mariluz, todos, miren, no se imaginan lo importante que es su participación. Por eso es que yo le llamo a estos espacios de intercambio de conocimiento, porque es que ustedes son los que realmente viven las patologías, tienen familiares y le permiten a uno ampliar este tipo de conceptos. Entonces, por favor, yo tuve un familiar muy cercano que falleció de cáncer hepático y dentro de las consultas que fuimos al hepatólogo por esta condición, él le preguntaba, ¿usted toda la vida fue mal geniado? ¿Fue introvertido? ¿Tenía temas de trastornos emocionales, vulnerabilidades emocionales? Y yo me quedé muy aterrada al escuchar a este patólogo preguntándole eso. Pero a raíz de este cuestionamiento fue que yo salí derechito a leer acerca de encefalopatía hepática crónica, que no es la misma que da la cirrosis o en el cáncer hepático, sino es una que se va alarmando precisamente por estos procesos tóxicos a nivel hepático. Entonces, la ansiedad,
la ira, la intolerancia, tiene que ver con hígado. Por favor, tengan en cuenta este órgano en todos los pacientes con trastornos emocionales. Y más, si estos pacientes tienen una tendencia a la obesidad, tienen una tendencia a los malos hábitos alimenticios, al uso de medicamentos, hay que escudriñar y descartar hígado graso, que yo diría es la patología número 1 actualmente a nivel hepático. Como les mencionaba, es una patología completamente reversible, tratable. Si al paciente se le trata el hígado graso, el paciente puede resolverlo. Obviamente tiene que hacer su compromiso con el ejercicio, con la nutrición, con evitar alimentos acidificantes, hipercalóricos, carbohidratos refinados. Todo esto tiene que ver con la patología hepática. Y hay mucho por hacer, pero no simplemente si usted le diagnostican hígado graso con una ecografía, ah, no señor, mire, no consuma grasas. Ese es el consejo más malo que le puede dar un médico o algún terapeuta, porque no necesariamente es médico, pero que le diga, mire, si usted tiene hígado graso, simplemente no coma grasa, ¿no? Porque resulta que la grasa que tiene el hígado son triglicéridos, y los triglicéridos son grasa y azúcar. Y además, el azúcar viene en casi todo, o sea, hablamos de harinas, hablamos de azúcar, hablamos de pan de bono, pan de yuca, de la yuca, del plátano, del arroz, de la pasta, todo esto está vinculado precisamente con patología por sobresaturación calórica. Bueno, nos dice Patricia, doctora, muy buena noche, tengo entendido que un factor para hígado sano es tener una higiene óptima bucodental. Sí, tiene que ver como todo, Patricia. La zona orofaringea es fundamental, no solo como filtro inmunológico, sino también porque puede impactar el hígado, puede alterar la función cardiovascular, como es una fiebre reumática, la parte articular, en fin. Pero sí es importante, como en todas las patologías, tener una adecuada función o higiene, más bien, bucofaringea, bucodental. La señora María nos dice, después de haber tenido hepatitis, ¿queda sensible el hígado a las grasas, ciertos alimentos y produce mareos al agacharse muy rápido? Hay que examinar y tratarte. Pues como lo mencionaba señora María, hay varios tipos de hepatitis. Hepatitis A, que suele dar en la infancia, que es benigna. Hay que hacer obviamente los marcadores de hepatitis B y C para descartar las que son más complicadas, porque en el caso de la B y la C, se tiene gran complicación y se puede terminar en una cirrosis, en un cáncer hepático. Entonces, vale la pena confirmar estos dos tipos de hepatitis, ¿sí? Y en la infancia, bueno, si fue en la infancia, señora María, generalmente es la hepatitis A. Si usted ha continuado con unos buenos hábitos, si no consume licor, si no consume tabaco, es probable que esta hepatitis no genere un gran impacto en la función hepática. Pero si usted le dio hepatitis A y no tiene buenos hábitos, le encanta el cerdo, la leche, fumar, consumir licor, y abusar de la acetaminofén, de los antibióticos, probablemente aquí sí se genere un impacto crónico y además de alto deterioro a nivel hepático. Por eso, cuando hacemos referencia a trastornos de hígado, necesariamente tenemos que hablar de función orgánica. ¿Cómo optimizamos la función orgánica a través de optimización de la función hepática? Y cómo también le reducimos esa carga tóxica del hígado a través de la activación de los órganos emuntorios. Es imposible hablar de salud orgánica si no trabajamos en colon, si no hablamos de riñón y por supuesto si no trabajamos en hígado. Los chinos hablan de 5 órganos emuntorios y precisamente son las mucosas intestinales, el riñón, el hígado, la piel y el pulmón. Estos elementos son fundamentales no solo para la supervivencia, sino para que los otros órganos no se vean afectados. Esto es muy importante en su relevancia funcional y sobre todo su correlación directa a nivel hepático. Por eso sugerimos siempre manejos integrales. Aquí no se trata de medicamentos. Sí, ¿qué medicamentos me tomo? Hoy vamos a hacer 3 propuestas extraordinarias para la salud hepática. Pero si no hay un compromiso con el consumo de líquidos, si no hay un compromiso con el ejercicio regular que mantiene un equilibrio metabólico y calórico como debe ser, y si no existe una modificación nutricional, aumentando la proporción de alimentos ricos en fibras y reduciendo las grasas saturadas de las carnes, la proteína compleja y los alimentos procesados, es imposible. Entonces, el compromiso básico del paciente son estos 3 ítems: el consumo de líquido, el ejercicio regular y la modificación nutricional.
Hoy quiero darles un consejo, me encanta, y ustedes saben que yo soy fan de la dieta verde, a mí me encanta la jugoterapia, la frutoterapia, me encanta todos los recursos que pueden combinarse, la piña con el apio, la manzana verde con el apio, la papaya con la sábila, me encanta porque activa los órganos emonitorios, sobre todo las mucosas intestinales y respiratorias. La papaína de la papaya, la carricina de la sábila ayudan no solo a mantener regular la función peristáltica, el drenaje intestinal, sino también desinflamado y neutraliza las toxinas a nivel intestinal. Cuando se neutralizan toxinas a nivel intestinal, se disminuye la absorción de las mismas por las venas mesentéricas y si hay una mínima absorción de toxinas por las venas mesentéricas, pues va a haber una dinámica de mucha menor toxicidad a nivel hepático, ya que las venas mesentéricas conforman un porcentaje muy importante de la circulación del hígado. Las frutas, las verduras crudas, mínimo 7 verduras crudas en el almuerzo y en la cena, la cebolla, el tomate, zanahoria, pepino, el repollo, el aguacate, mínimo 7 verduras crudas generan no solo una limpieza constante de la luz intestinal, sino que también aportan vitaminas y minerales que son cofactores para la función antioxidante del hígado. Las verduras no solo hacen un efecto local por su capacidad de barrido de desechos tóxicos, sino que son grandes aportantes de intermediarios antioxidantes, de minerales fundamentales que tienen que ver con la viabilidad de la célula hepática y, por supuesto, también ayudan al resto de la función orgánica. Estas semillas me encantan, a mí la semilla de linaza muy bien utilizada tiene un buen papel, o juega un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con patología intestinal hepática. Siempre sugiero consumir la linaza 4 cucharadas, dejarlas en un vaso grande o 2 vasos grandes de agua toda la noche en remojo, después cernir esta semilla, botar la semillita y en esa agüita que quedó queladita, que quedó babosa al día siguiente, prepare el jugo de papaya con aloe vera. Prepare el jugo que usted quiera para consumir en el día. Póngale un poquito de esta agua quelada al jugo de piña con apio, de manzana verde con apio. Van a observar cómo no solo se genera un proceso antiinflamatorio del intestino, yo diría de la boca al colon, porque trabaja en reflujo, ayuda con la epigastralgia, con la distensión, con la intolerancia a alimentos y por supuesto también es un gran aportante de reducir la carga tóxica a nivel hepático. Asociado a muy buenos hábitos alimenticios, al ejercicio regular, al consumo hídrico, presentamos nuestra primera estrategia de protección hepática, que es la estrategia de desintoxicación orgánica. El desintoxaquín es un elemento con 3 propósitos funcionales. El gastropatig, que gracias a la aloe vera, al hidrastis canadiensis, a la caléndula, limpia de la boca al ano. Genera una regulación peristáltica y una renovación de la mucosa de la boca al colon. El gastropatig sería el primer elemento de activación de drenaje de montorio que está asociado con la salud hepática. El segundo es el hepatoquín, es una esencia floral que tiene la Cinara escolimus, que es la misma alcachofa, pero la esencia floral, el colosintis, tiene el chelidonium y el silibum marianum. Estos son recursos antioxidantes, activadores de la glutatión peroxidasa que ayuda a mantener la viabilidad del hepatocito o la célula hepática. Por último, el uropatig, que es el recurso de activación del efecto diurético del riñón y también efecto antiséptico de este elemento fundamental, que es el riñón. Tiene dentro de su fórmula la urtica urens, el berberis vulgaris, el taraxacum officinalis, que son extraordinarios diuréticos y hepatoprotectores, pero adicional en su fórmula tiene la esencia floral del Pacinium myrtillus, que es antiséptico, ayuda a inhibir el crecimiento de la E. coli y otras bacterias que tienen gran impacto en la función renal. Sugerimos consumir esta estrategia de desintoxaquín diluida en agua. Ideal en 1 litro de agua mezclar 8 aspersiones de gastropatig, hepatoquín, uropatig y consumirlo durante el día. Nos dice el señor Edgar, doctora, ¿un paciente con 2 años de trasplante hepático puede empezar el kit? Yo diría, señor Edgar, hay que hacerlo uno por uno. No me gustaría que hiciera un drenaje. Los pacientes con trasplante hepático tienen que tomar muchos medicamentos antirrechazo. Este es el problema. No es que el kit le haga daño para el órgano trasplantado, no, sino porque el paciente toma demasiados medicamentos antirrechazo. Entonces, lo que podemos hacer, señor Edgar, es que él va a hacer uno cada vez. Un ejemplo, en medio litro de agua
8 aspersiones de Gastropatic hasta que termine el Gastropatic. Después sigue con el Hepatoquil. En medio litro de agua, 8 aspersiones de Hepatoquil para consumir durante el día hasta que lo termine. Y así con el Uropatic. Uno a uno puede hacer el drenaje. Esto lo hago con mucha frecuencia en pacientes trasplantados, ya sea hepático o renal. Muy bien. Asociado a esta estrategia del desintoxaquín, les presento el Liquid Nature Menta. Aunque no es una estrategia de Hacking de Francia, es de un aliado estratégico con el que hago siempre esquemas de salud preventiva, que es Laboratorios Nature Sunshine. El jugo concentrado de menta, de hierbabuena y de alfalfa genera un aporte extraordinario de clorofilina. La clorofilina es una molécula no solo con alto potencial antioxidante, sino que tiene un alto potencial antimutagénico y anticancerígeno. Actualmente, con la proliferación de hígado graso, cirrosis hepática, hepatocarcinoma, nos vemos en la necesidad no solo de mantener una neutralización sostenida de materiales potencialmente cancerígenos, sino también de mantener la viabilidad de la capacidad intrínseca antioxidante que tienen los diferentes órganos. En este caso, el Liquid Nature Menta, que es la estrategia, como lo decía, concentrada de menta piperita y hierbabuena con alfalfa, hacemos un drenaje y una activación de intermediarios antioxidantes. Esta estrategia, Liquid Nature Menta, la sugiero mezclar en 1 litro de agua 4 cucharadas, y en ese mismo litro de agua podemos hacer la mezcla del desintoxaquín. Para una limpieza hepática, cuando existe hígado graso, sugiero el desintoxaquín, la Nature Menta y el cardomarín, que viene a continuación, un esquema durante 3 meses sin parar, si existe diagnóstico ecográfico de hígado graso. De esto se trata, de conocer si usted lo va a hacer de manera preventiva, usted tiene su hígado sano, no se alimenta tan bien, abusa un poquito del licor, del tabaco, usted puede hacer un esquema de desintoxaquín, Liquid Nature Menta y la estrategia del cardomarín durante 1 mes, 2 veces al año. Lo hace en enero y lo hace en julio cuando llegan las vacaciones de mitad de año. Las estrategias de desintoxicación preventiva deben hacerse de manera... Muy bien, disculpen este bachecito. Bueno, por aquí tenemos otras inquietudes. Permítame, por favor. Bueno, doctora, buenas noches. Una persona promedio, ¿cuántos kits de desintoxaquín debe consumir al año y cada cuánto tiempo es recomendable? Bueno, yo creo que ya le di la respuesta. La idea es hacer, si es un paciente muy juicioso, se alimenta muy bien bueno, casi vegetariano, puede ser 1 kit al año, ¿sí? 1 kit con desintoxaquín, la Nature Menta y el cardomarín. Si es un paciente que no se alimenta muy bien, que le gusta el cerdo, le gustan los lácteos, el alcohol, en ocasiones el tabaco, debe ser 2 veces al año, puede ser en enero y puede ser en julio. Y si es un paciente que ya tiene diagnóstico de hígado graso, debe hacer este esquema de desintoxaquin, Nature Menta, con el cardomarín durante 3 meses. Muy bien. ¿El Uropatic ayuda a desinflamar el riñón? Depende de la causa. Es muy importante saber por qué está inflamadito. ¿Es una infección urinaria? Debería tomar Uropatic con antibiótico. Si son cálculos renales, Uropatic y de acuerdo al tamaño, el tratamiento adecuado, ya sea una litotripsia o una nefrolitotomía. Hay que mirar cuál es la causa, señor Edwin, de inflamación renal. La señora Luz nos dice, doctora, si uno está haciendo la terapia de desintoxaquin, ¿qué debe uno desayunar, almorzar y cenar que no vaya en contraindicación con este esquema? Bueno, lo más importante, señora Luz, más bien es qué debe evitar, ¿sí? Usted ajuste su nutrición con frutas, con verduras, con proteína vegetal, alimentos integrales, pero tenga muy claro que si usted se está desintoxicando y consume leche, consume cerdo, fritos, alimentos procesados, alcohol, exceso de azúcar, café y chocolate, pues no se está desintoxicando, porque se limpia pero a la vez vuelve y se carga. Entonces la idea es cerdo, leche, azúcar, chocolate, café, procesados, evítelo, para poder hacer una limpieza optimizada, no solo de su hígado, sino de todo su sistema orgánico. Permítame un momento, es que no me aparece. Permítame, por favor. Bueno, ok, no, muy bien. Ya les di respuesta por este lado. Qué pena que es que tengo 2 chats. Muy bien.
A ver, ¿hasta qué punto es cierto que el cardomariano altera el sistema cardíaco? Bueno, es muy importante tener en cuenta que una de las contraindicaciones del cardomariano, o no contraindicaciones, más bien advertencia, es el paciente con hipertensión arterial, pero es porque el paciente con hipertensión arterial se toma cierto número de medicamentos y esta interacción con medicamentos es lo que hace vulnerable al paciente al cardomariano. El cardomariano estimula las enzimas, la glutatión peroxidasa, que es un antioxidante local de la célula hepática, pero a la vez activa el drenaje linfático del mismo. Y cuando el paciente está consumiendo más de 2, 3 medicamentos, esto puede generar una alteración en el metabolismo del medicamento y con esto tener una repercusión en la hipertensión arterial. Pero si el paciente está bien controlado, si el paciente se toma 2 medicamentos y la dosis sería de cardomariano 300 miligramos al día, no está contraindicado. La señora Karen dice, doctora, buenas noches, una persona que toma a diario jugos verdes y se cuida en su alimentación, hizo su examen de hígado y aparece que tiene hígado graso. Me pregunta qué se debe y si es posible que eso tenga que ver con el consumo o exceso de jugos verdes, ya que lo hace todos los días. No, Karen, que el jugos verdes generen hígado graso, no. Pero todo en exceso es malo. O sea, uno debe tener un esquema de jugoterapia, de frutoterapia, un mes continuo, parar 2 meses, después tomarlo otro mes. O sea, la idea es hacer esquemas periódicos de todo, tanto de medicamentos como esquemas nutricionales. Cuando yo les digo eviten cerdo, azúcar, procesados, café, es porque estos no son alimentos, estos son antinutrientes. Aquí usted sí no tendría ningún problema en suprimirlos, pero sí los excesos de estos esquemas, tomarlo y tomarlo y tomarlo, no genera hígado graso, eso sí le doy esa garantía. Pero la idea es siempre establecer esquemas. Un mes de jugoterapia, otro mes de frutoterapia, descansar un mes, esto es lo más adecuado. La señora Carmenza Cárdenas dice, doctora, buenas noches, las personas que practican deportes y consumen proteínas, ¿cada cuánto deben hacer limpieza? Mínimo 2 veces al año. En estos pacientes muchas veces, señora Carmenza, sobre todo que toman proteínas con lácteo, con soya, con hipercalóricas, puedo hacerlo cada 3 meses. Emilsen nos escribe, buenas noches, cuando el hígado está inflamado, ¿qué debo tomar? Bueno, depende, está inflamado por hígado graso, por hepatitis, es muy importante conocer la causa de la inflamación hepática. La idea sería el cardomariano, desintoxicar, pero nosotros pues, y muy importante siempre, tener el diagnóstico. Recuerden ustedes, sugerimos cuando se va a mezclar el desintoxaquín con el Nature Menta o la clorofila, 4 cucharadas, cuando se va a hacer solita la clorofila en 1 litro de agua, 6 cucharadas de clorofila, y esto se hace en un esquema de consumo durante el día por 45 días. Recuerden ustedes que lo más importante del activo de la menta, de la hierbabuena, es la clorofilina, que es un extraordinario antioxidante, antimutagénico y anticancerígeno. Este esquema, por último, con el que concluimos la noche de hoy, el esquema Cardomarín, debo advertir de la precaución en el paciente hipertenso, sobre todo que toma más de 2 medicamentos. No es una contraindicación absoluta, pero debe observarse la respuesta. Si el paciente está tomando Cardomarín, una cápsula diaria, y genera un ascenso en las cifras tensionales, lo que hacemos es reducir una cápsula día de por medio. Esto va a generar una adaptación mucho mejor del sistema cardiovascular. El cardomarín es su activo, es el cardomariano, su fitoactivo es la silimarina y los antioxidantes de mayor relevancia son los flavonolignanos. Estos elementos son, perdón un momento, por favor. Muy bien, entonces la estrategia del cardomariano, su planta es el cardomarín, su planta es el cardomariano, sus principios activos, o la más importante es la silimarina, y los antioxidantes son los flavonolignanos. Estos elementos son los que tienen la carga, la responsabilidad de generar una modificación en la acción de la glutatión peroxidasa. La glutatión peroxidasa es la enzima, no solo antioxidante, sino responsable de la reparación hepática, restauración del hígado. Estos flavonolignanos protegen la salud hepática y, como lo hemos visto, la salud multiorgánica. La idea es hacer drenajes por situaciones alimentarias, porque usted consume de pronto ocasional medicamentos,
tabaco o alcohol. Ustedes en estos casos deberían hacerlo de manera preventiva, una vez al año. En el paciente que sí definitivamente es muy desordenado con el cerdo, azúcar, lácteos, sobresaturación de alimentos procesados, medicamentos, tabaco, alcohol, 2 veces al año, en enero y en julio. Y en los pacientes que ya tienen diagnóstico de hígado graso, deben hacer el esquema de Sintoxaquin, la clorofila y el cardomarín durante 3 meses. Ese es el esquema que hemos establecido para, digamos, optimizar la función del hígado, reorganizar la función antioxidante del hígado y con esto reducir la saturación de grasa y volver nuevamente a la función hepática normal. Sugerimos del cardomarín 2 cápsulas a las 2 de la tarde, después de almuerzo, durante 3 meses si hay hígado graso. Y ese sería el esquema de soporte en una patología hepática. En el paciente que se quiere hacer una limpieza en enero y en julio por el abuso de estas sustancias que hemos hablado como antinutrientes, 2 cápsulas a las 2 de la tarde por 30 días, en enero y en julio. Los pacientes que quieren hacer su esquema de desintoxicación, pero sufren de hipertensión, 1 cápsula a las 2 de la tarde durante 30 días. Si llega a existir un ascenso de las cifras tensionales, no es por el efecto del cardomarín, es por la modificación en la biodisponibilidad de medicamentos. Entonces dejamos 1 cápsula día de por medio por 30 dosis. Nos dice la señora Carmenza, ¿la alcachofa es un buen limpiador del hígado? No, señora Carmenza, la alcachofa es colerética colagoga, trabaja sobre la vesícula biliar. Algunos antioxidantes de la alcachofa tienen alguna injerencia, no es muy potente, sobre los esquemas antioxidantes hepáticos, pero sobre todo su afinidad terapéutica es en vesícula biliar. Colerética colagoga contrae la vesícula biliar y permite la eyección de bilis de la vesícula hacia el intestino. Muy bien. La señora Luz nos dice, sí, bueno, por aquí no es bien, muy bien. Buenas noches, doctora. Gracias, bendiciones también para usted, señora Luz. Consumiendo Synthroid, ¿puede consumirse cardomarín y lipidostic y glandutiroxin? Sí, consumiendo Synthroid, el Synthroid usted se lo debe tomar en la dosis sugerida, ya sea 25, 50 o 100 microgramos en ayunas media hora antes de cualquier otro tipo de alimento. Después de que usted se la consuma a esta hora y así como se lo estoy sugiriendo y supongo que su endocrino lo hizo, usted puede hacer sin problema el cardomarín, el lipidostic, el glandutiroxin como activador de la glándula tiroides, no tiene ninguna injerencia con el Synthroid, no lo inhibe, tampoco genera mayor respuesta a este recurso, entonces puede consumirlo sin ningún problema. El glandutiroxin es una esencia floral que genera una modificación en la captación de tirosina y yodo en la glándula tiroides. Muy bien, nos dice la señora Luz Cabal, por favor me repite qué examen uno debe hacerse para saber si tiene patología de hígado. Muy bien, ecografía de hígado y vía biliar con test de Boyden, ese es el examen ideal. Y además, si ustedes pueden hacerse un examen de sangre con bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, excelente también para tamizar la función hepática. Muy bien, la idea entonces es que ustedes queden claro y que esto lo voy a reiterar ya para concluir. Pacientes que se alimentan muy bien, vegetarianos, súper vegetarianos, 0 licor, 0 tabaco, 1 vez al año. Desintoxaquin, clorofila con cardomarín. Pacientes que no son tan juiciosos, que consumen cerdo, que consumen lácteos, que consumen azúcar, alimentos procesados, 2 veces al año, en enero y en julio. Clorofila, desintoxaquin, cardomarín por 1 mes. Pacientes que tienen hígado graso, pacientes que tienen diagnóstico de hígado graso, el esquema desintoxaquin, clorofila y cardomarín durante 3 meses. Y la dosis del cardomarín, 2 cápsulas después del almuerzo. Esa es la idea, que ustedes entiendan cuando es de manera preventiva, cuando, aunque usted sea vegetariano, tiene que hacerlo 1 vez al año, porque es que las verduras las fumigan, la contaminación existe en las aguas, en el ambiente, por eso uno hace un esquema preventivo de este tema de limpieza hepática. Nos dice, muy amable señora Carmen, un abrazo también para usted. Señora Karen nos dice, doctora, ¿la concentración del cardomarín cuál es?
¿En qué se diferencia con la silimarina de la farmacia que tiene concentración de 300 miligramos? La silimarina de farmacia, ese es el nombre, ¿sí? Pero el estandarizado es de 80 miligramos igual. Esa es la concentración del cardomarín, 300 miligramos con 80% de silimarina. Miren, aquí quiero que observen bien. Nosotros lo presentamos como un recurso en preparación farmacéutica, o sea, es un medicamento de planta, pero está rotulado como un farmacéutico, precisamente por esto, porque tiene 300 miligramos por cada cápsula y contiene un 80% de silimarina. Este es el recurso, diría yo, de mayor concentración de este activo silimarina con un alto porcentaje de flavonolignanos. Recuerden ustedes que los flavonolignanos son los antioxidantes que activan la glutatión peroxidasa y que permiten una renovación celular y una activación de los sistemas de drenaje a nivel hepático. Hasta aquí entonces las propuestas para un esquema de bienestar integral. Recuerden que el hígado tiene que ver con emociones, el hígado tiene que ver con función digestiva, tiene que ver con, yo diría, si uno quisiera ser un poco más profundo, hasta con el alma. Porque cuando usted se encuentra con cargas hepáticas, realmente usted se encuentra cargado emocionalmente, cardiovascularmente, cutáneo, en fin, en todos los órganos y sistemas. O sea que vale la pena implementar esquemas preventivos de drenaje y optimización funcional del hígado. No quiero que se me vayan todavía, por favor, sin antes hacer unas rifas para que ustedes puedan tener en su casa, pues los 4 afortunados, porque vamos a hacer unas rifitas de desintoxaquín, cardomarín, el ansiojón y el sopniaquín. Entonces estos recursos vamos a tenerlos hoy para que ustedes se los lleven a su casita. Muy bien, ¿dónde puedo escuchar nuevamente la conferencia? Sara, que es la persona que nos está acompañando en la parte técnica, en la parte de organización, ella ya nos va a enviar vía chat común para todos, donde ustedes pueden tener acceso nuevamente a esta conferencia. Muy bien, con mucho gusto. Doctora, ¿dónde se debe responder? Por aquí. Yo voy a dejar abiertos ambos chats, aquí los tengo abiertos, para que ustedes puedan responder. Recuerden que yo estoy viendo la hora de respuesta, o sea que son los primeros que me responden. Les agradezco mucho su participación. Con respecto al desintoxaquín, 3 esencias florales que están en este kit, 3 esencias florales que están en el kit. Puede ser la del gastropatic, la del uropatic, del hepatoquín, pero 3 esencias. 3 esencias florales del desintoxaquín. Aloe vera, alcachofa. Muy bien, Karen, está muy bien. Karen, ¿de dónde nos estás escribiendo? Esa es la respuesta. De Pasto, muy bien. Entonces, Sara, para que por favor tomemos los datos de Karen en Pasto. Patricia también supongo yo que la conoces, para que tengas por favor los daticos. Muy bien, Karen. Jamie, ya por aquí habían contestado, pero bueno, vamos con el siguiente, a ver quién contesta más rápido. Cardomarín, la concentración en porcentaje de silimarina. Concentración en porcentaje de silimarina. Karen ya ganó. Oscar Ramírez fue el primero que contestó, 80% de silimarina. Oscar Ramírez, ¿de dónde nos estás escribiendo? Oscar, ¿de dónde nos estás escribiendo? De Cúcuta. Muy bien, Oscar. Muchísimas gracias. Entonces, por favor, Sara, para tener los datos de Oscar. Bueno, el ansiojón tiene una esencia que trabaja a profundidad, que tiene que ver con esos guardados, que tiene que ver con la tusa, que tiene que ver con ese dolor herido, en fin, o ese amor propio herido, más bien, así sería la expresión. ¿Cuál es la del ansiojón? Jamie, no, esa es para la depresión, es buena, pero no, hay una más profunda en el ansiojón. Es una esencia floral bien profunda, cuando se quieren manejar esos duelos y esas situaciones que son de gran impacto. Del ansiojón, Ignatia, James, muy bien, James Arias, Ignatia Amara, esa es la Ignatia. James, ¿de dónde nos estás escribiendo? Muy bien. De Cali, muy bien.
muy bien, James. Entonces, esta esencia es para James. Bueno, muy bien. Y el Sobniakin, gracias por participar, James. El Sobniakin es una estrategia que tiene 4 esencias florales, por lo menos 3 de estas esencias del Sobniakin. Tres. Muy bien, John. Muy bien, muy bien. Excelente. Excelente, excelente. A ver, muy bien, John. Sí, John las puso completas. John Harry Quesada. Entonces, por favor, sus datos. ¿De dónde nos está escribiendo John Harry? John Harry. De Cali. Bueno, muy bien. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros hasta el final. Pues les tengo una buena noticia. Para mí es una muy buena noticia porque continuamos con las actividades en este 2018. Tenemos la última conferencia del año este jueves 13 de diciembre. Vamos a estar compartiendo todo lo que es las estrategias de salud para comenzar el año. O sea, aquí les voy a dar los tips a cómo es que vamos a empezar este nuevo año, obviamente de una forma muy saludable. Para ustedes van a haber sorpresas como bonos o exopacks, productos electrodomésticos también para el hogar. Bueno, muy chévere porque van a haber concursos y todo para que ustedes puedan estar mucho más motivados. A todos, muchísimas gracias. Señora Luz, yo estoy en la ciudad de Cali. El número del consultorio es el 371-8840. Bueno. Muy bien, qué bueno que nos hayan dado la oportunidad de nuevamente encontrarnos en este fin de año. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y mil bendiciones. Gracias, Sara, por el acompañamiento. Feliz noche.